Libro de Génesis, capítulo 39, versículos del 1 al 3. Leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios, en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dios añada bendición a nosotros a través de lo que es su santa, su bendita, su gloriosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. El Dios que añade. Aleluya. Es como si dijéramos el Dios de José, porque el nombre José significa el que añade. Bendita sea la gloria de Dios. Me llama la atención la parte del versículo 2 que dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en su amo, en la casa de su amo, el egipcio. Fíjate qué historia más interesante. José significa él añade. Primer hijo de Raquel, 11º hijo de Jacob, hermano de Benjamín, vendido a los madianitas por 20 piezas de plata. José, tipo de Cristo. Bendita sea la gloria de Dios. Son muchas las cosas que podrían decirse de José. Si uno fuese a escribir un libro, fácilmente lo escribiría de la vida de José. Y José es un gran ejemplo para la iglesia de este siglo, para la iglesia de este tiempo. ¿Saben por qué? Porque José era un hombre que no permitía que nada ni nadie le cambiara su sueño. Dios le había dado un sueño. Dios había tratado con José, y en el sueño él veía que él iba a gobernar, que él iba a reinar, que él iba a ser prosperado de tal manera que aún sus padres y su familia se iban a tener que postrar delante de él. Pero con esto José se ganó la malquerencia de sus hermanos, porque Jacob tenía varias mujeres y tenía hijos en todas ellas, excepto en Raquel, que era la que él amaba. Sin embargo, es José el primer hijo de Raquel y el número 11 de Jacob. ¿Cuántas oraciones de parte de Jacob? Porque él quería tener un hijo de su amada. Pero también, ¿cuántas oraciones de Raquel? Porque Raquel se sentía aún menospreciada, se sentía humillada por las demás mujeres de Jacob, porque ella, aún siendo la amada, no le había podido dar un hijo. Ahora todo llega en el tiempo de Dios. Amén. Porque fíjate que cuando José llega a este mundo, inmediatamente Jacob le busca el nombre de José. Él añade, o sea, Dios añade, pidiéndole a Dios que le diera otro hijo de Raquel, de su mujer amada. Bendito sea Dios. Pero esto ganó el celo de sus hermanos. Tomaron la bata que su padre Jacob le había hecho, que era multicolor, muy llamativa, la tiñeron de sangre y se la llevaron a su padre, diciéndole que José había sido devorado por las fieras. Sabiendo ellos el destino que ellos habían marcado para José.
¿Sabe por qué? Porque lo que ellos marcaron para José fue una vida de esclavitud, una vida de fracaso, una vida nada agradable. Pero cuando Dios tiene planes con un hombre, cuando Dios tiene planes con una mujer, nadie, absolutamente nadie, puede cambiar los planes de Dios. Fíjate lo que dice la palabra. Jehová estaba con José y fue varón próspero. Ahora, Potifar, siendo egipcio, que no conocía al Dios de José, pero entendía que algo poderoso estaba con José, puesto que a todo lo que José le ponía la mano era multiplicado. A todo lo que José le ponía la mano era prosperado. Pero el mensaje de José para nosotros va mucho más allá de la prosperidad. Va mucho más allá de que todo lo que tú toques sea prosperado de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque José pudo sentirse cómodo en la casa de Potifar. Él era el número uno, aunque era esclavo. Pero Potifar, dice la Biblia, que todo lo había puesto en las manos de José. José pudo tomar la actitud de decir, bueno, aunque mis hermanos me vendieran como esclavo, pero ya lo conseguí, lo logré. Ya he sido prosperado, he sido bendecido. Pero no, José sabía que los sueños que Dios le había dado no eran sueños de esclavo, sino de rey, de gobernante, de alguien importante en la política, en la vida económica. Por lo tanto, José entendía que aunque él estaba cómodo en la casa de Potifar, pero eso no era lo que Dios le había mostrado a él. Por eso no había sido él vendido, porque Dios lo había diseñado para que fuera esclavo. No, había un propósito aún mayor para José de parte de Dios. Hay personas que sinceramente creen en Dios. Otros, igual de sinceros, creen que creen en Dios. Analiza esa palabra hasta que tú lo entiendas. Hay personas que sinceramente creen en Dios, pero hay otros igual de sinceros que creen en Dios. ¿Cuál sería la diferencia? Esas personas que han puesto a Cristo por estandarte, que han puesto a Cristo en primer lugar, no les importa perder su vida por causa del Evangelio. No les importa ser golpeados. No les importa caer preso. No les importa que los maten por causa de Cristo. Que lo escupan, que lo vejen, que lo esclavicen. ¿Por qué? Porque sinceramente esas personas creen en Dios. Ahora, los otros que igualmente sinceros creen que creen en Dios, inmediatamente llega la persecución, suéltame el Evangelio. Inmediatamente le dan el primer palo, el primer fuetazo, chillan como si fuera un chivo y dicen, ya, no creo en Cristo, no me peguen más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que firmar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para que no me sigan golpeando. ¿Por qué? Porque quieren y prefieren preservar su vida. Jesús dijo, los que quieran preservar su vida, la perderán. Mas los que la pierdan por causa de mí, la hallarán. Y de ahí este mensaje, el Dios que añade. A veces añade prosperidad económica, pero otras veces añade sufrimiento. Otras veces añade vejaciones, malquerencias. En el caso de José, aunque los planes de Dios eran eternos para con José, eran planes grandes, pero fíjate por lo que él tuvo que pasar. Cayó como esclavo, del hijo mimado de papá y mamá a un esclavo en tierra extraña. Sin embargo, no sé si tu Biblia lo registra, pero en mi Biblia, y eso me llama mucho la atención, cuando los hermanos agarran a José, José no dice nada. La Biblia no registra que José dijo nada. Dicen delante de él que lo van a matar,
Judá dice que no lo maten, que mejor lo metan a la cisterna, pero José no dice nada. Viene la caravana de los madianitas y ellos dicen que lo van a vender, lo buscan a la cisterna, lo sacan de la cisterna, me imagino que estaba atado, porque a nadie lo pueden vender como esclavo estando suelto. Tú puedes salir huyendo y ya no te van a vender. Entonces, mi Biblia no registra que José protestara. Lo vendieron y lo llevaron a Egipto como esclavo. José no protestó. Llegó a la casa de Potifar y Potifar lo utiliza como esclavo, pero José no dice nada. En la casa de Potifar, el diablo se levanta contra José y la mujer de Potifar se le mete un espíritu que desea carnalmente a José. Pero José se acuerda de la fidelidad de su Dios y dice: no, yo no voy a hacer eso contigo. ¿Sabes por qué? Porque mi amo Potifar todo lo ha puesto en mis manos, excepto tú. ¿Cómo yo puedo traicionar a mi amo? Y él entonces lo entrampa y le dice: mira, si tú estás conmigo, tú vas a prosperar mucho más, no te va a faltar nada. Y sobre todo, cálmate, porque esto nadie lo va a saber. Y las palabras de José fueron: mi Dios lo va a saber. Y salió corriendo. Pero ella le quita la ropa, sabemos la historia. No voy a leer la historia de lo que le sucedió a José con la esposa de Potifar ni nada de eso, sino la vida de José que marca al cristiano en cualquier tiempo. Sale de la comodidad de la casa de Potifar. Potifar, cuando la esposa le dice que José la ha seducido y que trata de ultrajarla y que incluso intentó violarla y que como ella se opuso le dejó la ropa en las manos, ¿ha visto usted que José haya protestado? Que José le dijera a Potifar: mira, fue ella la que me incitó, ella era la que me estaba conquistando. No, porque José prefirió echarse en la culpa, echarse en el pecado de la esposa de Potifar, antes que difamar a la esposa de su amo, que lo había tratado bien, que lo había puesto en confianza sobre todos sus bienes. ¿Qué hizo José? Guardó silencio, no se defendió, no dijo nada. Y Potifar lo envió a la cárcel, pero no a cualquier cárcel, hermano, a una cárcel de máxima seguridad. ¿Por qué? Porque era la cárcel donde echaban a los siervos del rey, del faraón, que caían en desgracia. Allí yo me imagino lo que se movía en aquel lugar. Sin embargo, José no protestó. Llegó a la cárcel y José lo único que hizo en la cárcel fue seguir confiando en los sueños que Dios le había dado desde su nacimiento. No protestó porque estaba en la cárcel. No dijo: Dios mío, pero ¿y dónde están los planes que tú tienes conmigo? ¿Y por qué me trajiste a la cárcel? No. José pacientemente estaba esperando en su Dios. Dice la palabra, verso 20 del capítulo 39, estamos en el libro de Génesis: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Aleluya. En la cárcel. ¿No te conmueve eso? En la esclavitud Jehová estuvo con José. En la casa de Jacob Jehová estuvo con José. Pero en la cárcel también dice la Biblia que Jehová estaba con José. Gloria a Jesús. Y José entonces comenzó a ¿qué? A administrar en la cárcel. Se hizo un hombre importante. Dice que el encargado de la cárcel delegó en José asuntos administrativos y puso a José a dirigir muchísimos departamentos, y José
fue en aquel lugar, ¿sabe qué? Eficiente. Gloria a Dios. Eficiente. Fue eficiente en la casa de Jacob. Fue eficiente en la casa de Potifar siendo esclavo. Pero también fue eficiente en la cárcel estando preso. Amén. La palabra eficiente significa eficaz, efectivo, que demuestra capacidad de lograr un resultado previamente establecido. Es decir, inmediatamente Potifar le dijo: mira, aquí lo que tú te vas a encargar es de hacer esto y aquello y lo otro. No solamente hizo lo que le dijeron, hizo más, fue eficiente, dio un buen resultado. Bendita sea la gloria de Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada, hermano. Que si Dios te llama como te ha llamado, que si Dios te ha dicho los planes que tiene contigo, que tú comiences siendo eficiente en el lugar en que te hayan colocado. Amén. No importa en el lugar, sé eficiente, sé efectiva, sé eficaz, demuestra capacidad para lograr buenos resultados. Eso falta a la iglesia del siglo XXI. Si uno le dice a una gente: oye, tú lo que vas es a limpiar la iglesia, delante de uno a lo mejor dice que sí, sí que bueno, a limpiar la iglesia. Pero es posible que luego diga: oh, gran cosa, a limpiar la iglesia, a eso no lo quiere nadie. O tú lo que vas a hacer es estar en la puerta. Ay, gran cosa estar en la puerta. Yo lo que quisiera es estar en el altar o estar en el primer lugar, pero en la puerta, dime tú, gran cosa. Ay, que tú lo que vas a hacer es ungir. Ay, pero gran cosa es una gran cosa porque viene de parte de Dios. Y Dios lo que te está es perfeccionando para la buena obra del ministerio. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Para Dios ponerte a ti en el primer lugar, tú tienes que comenzar en el último lugar e ir subiendo escalón por escalón hasta llegar al primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el primer lugar, ya no hay quien te hable de los demás lugares, porque tú lo conoces, tú estuviste en ellos, tú trabajaste en ellos, tú fuiste eficiente en ellos. Entonces tú tienes la capacidad de administrar eficientemente. Y eso pasó con José. José, Dios le había dicho que lo iba a poder reinar, a gobernar. Pero José sabía gobernar. José no sabía gobernar. José tuvo que ser enseñado por Dios. Y para ser enseñado tuvo que pasar por la esclavitud, tuvo que pasar por la cárcel. Finalmente Dios lo lleva entonces a través de un sueño que tuvo Faraón, lo lleva al palacio. Y en el palacio a él lo llevan no para que gobierne, no para que reine, sino para que interprete el sueño del faraón. Y José, conocedor de lo que es su Dios, cuando llega ante el faraón, no se toma la gloria. Fíjate que Faraón le dice: oye, yo he tenido un sueño y ninguno de los sabios de mi reino tiene la capacidad para interpretar mi sueño. Y yo he escuchado que en la cárcel tú interpretabas sueños. ¿Acaso tú podrás interpretar mi sueño? ¿Cuál fue la respuesta de José? No es en mí que está eso. Yo no tengo la capacidad para interpretar tu sueño, pero mi Dios sí puede hacerlo. Amén. Él va a interpretar el sueño del faraón. El faraón le da el sueño. Y entonces José, mira, lo que Dios te ha revelado es lo que va a suceder en los próximos 7 años. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Las 7 gordas vendrán primero, es decir, 7 años de abundancia. Luego vendrán 7 años de escasez. Y los 7 años de escasez se van a comer los 7 años de abundancia, de tal manera que mucha gente morirá de hambre. Así que pon un administrador que pueda guardar
para cuando lleguen los años de escasez, que tú tengas en abundancia. Oye, la sabiduría de Dios nadie la tiene. Oye la palabra que dice Faraón. Cuando José le dice, pon un administrador que pueda ejecutar los planes tuyos para que haya comida en los tiempos de escasez, la palabra de Faraón es a todos sus séquitos que estaban ahí, a toda su gente, a toda su comitiva, al anillo que él tenía alrededor. Pero ¿acaso encontraremos un hombre con tal sabiduría? Si este hombre, el Dios de él, le ha revelado lo que yo soñé y lo ha interpretado, ¿quién mejor que él para que administre los años de abundancia y los años de escasez? Y llama la atención que José, como administrador, fue que eficiente, eficaz y efectivo. Dio la talla de tal manera que cuando el faraón vio la cantidad de almacenes que había lleno de comida, en todos los municipios habían grandes almacenes, llenos de trigo, llenos de cebada, llenos de todo tipo de alimentos. Lo que José estableció fue la quinta parte, o sea, cada persona tenía que llevar el 20% de la cosecha y depositarlo en los almacenes del faraón. Y ya todos los almacenes estaban llenos de tal manera que hubo que crear más almacenes para guardar la comida. Ahora, cuando llega la escasez, 7 años de sequía, 7 años de hambre, tal como Dios le había enseñado a Faraón y se lo había dado a interpretar a José, viene el momento en que José pudo derrumbarse en lo que era su carácter. ¿Sabe por qué? Porque el hambre había llegado a todo el lugar, a toda la tierra que rodeaba a Egipto. Solo Egipto tenía comida, todo el mundo tenía dinero, todo el mundo tenía tierra, pero nadie tenía alimento excepto Egipto. Y los hermanos de José tuvieron que acudir a Egipto. ¿Y sabe qué? Allí estaba José, vestido de faraón, con el anillo del faraón, con un carruaje de rey, con un ropaje de rey. ¿Y sabe qué? Como José era un muchacho, cuando ellos lo vendieron como esclavo, ellos no conocían a José porque José había sido cambiado. Pero ellos estaban igualitos como eran antes y José los conoció. Y cuando José los vio, no lloró delante de ellos, sino que se fue y se escondió en una habitación y allí estalló en lágrimas. Mira, mis hermanos, ¿dónde están? ¿Tú te imaginas el deseo que tendría José de abrazarlos? Pero quizás más, el deseo que José tendría de decirle a ellos, me vendieron como esclavo, sin embargo, mírenme donde yo estoy, ahora tengo el poder para apresarlos, para matarlos de hambre o para mandarlos a matar. Lo que José dijera, eso se iba a hacer sobre esos jóvenes. Sin embargo, José simplemente guardó silencio. Le dio la comida y los puso a prueba. Le echó el dinero más la copa en la que él bebía en el saco. Y cuando, para probarlo, porque era malo, lo habían vendido como esclavo, lo habían intentado matar, lo habían dejado muchísimas veces, sus obras eran malas y José los conocía. Por eso el odio que ellos tenían contra José. Sin embargo, cuando ellos vieron la copa y el dinero, no llegaron a su casa, se devolvieron, fruto de que ya ellos habían sido cambiados, eran otra persona, se devolvieron. Y cuando se devolvieron, fueron donde José y le dijeron, mira, en el saco había esta copa y estaba el dinero, no sé quién lo puso allí, pero José entonces, poniendo en ejecución el plan que él previamente había diseñado, dijo, uno de ustedes me robó la copa,
y se robó el dinero. Y uno de ustedes tendrá que quedarse conmigo hasta que el hijo más pequeño, el hermano más pequeño que ustedes tengan, ustedes lo traigan aquí. ¿Qué problema? Ahí mostraron ellos arrepentimiento. Vendimos a José, que era el amado, y ahora vamos a tener que traer a Benjamín para que también lo ejecuten aquí o hagan con Benjamín lo que sea, y le vamos a causar otro dolor a nuestro padre. Y mostraron que arrepentimiento. Por favor, Señor, nuestro padre es un anciano y no queremos que pase por ese dolor de que nosotros le quitemos a su hijo más pequeño. Pero como no tenemos mucho tiempo, oye la grandeza de José. Cuando José trae a Jacob y le da a entender que él es José y cómo Dios lo había elevado, lo había puesto en alto, lo había puesto en grande, lo había hecho el segundo hombre más importante de Egipto, y le da tierra y le da donde vivan, allí pasa un acontecimiento grande. ¿Y cuál es? Murió Jacob. ¿Y sabe cuál fue el pensamiento de los hermanos de José? Ahora que papá murió, ¿quién se va a vengar? Ahora es que nos va a mandar a matar, ahora es que nos va a apresar. Y cuando ellos, temerosos en el entierro de Jacob, dicen: henos aquí, somos tus siervos, ¿qué hará con nosotros? José le dijo: no, la maldad de ustedes la utilizó Dios para hacerme bien, porque ustedes simplemente prepararon el camino para que Dios me trajera hasta este momento de gloria. Así que no, yo no voy a hacer nada contra ustedes, todo lo contrario, los voy a bendecir, los voy a prosperar, les voy a dar tierra, les voy a dar de todo, porque para este momento me trajo Jehová hacia este lugar. Ustedes me quisieron hacer mal, sin embargo, el mal que ustedes me quisieron hacer, Dios lo ha traído y lo ha cambiado en bien. Así que no teman, que yo no les haré mal, todo lo contrario, les haré bien. Lo que quiero que reflexionemos en esta noche, a través de este mensaje, hermanos, es en la palabra de que hay personas que creen en Dios, pero hay otras personas que creen hasta que llega la hora de la prueba, hasta que llega la hora de la aflicción, hasta que llega la hora en que ellos piensan que Dios los ha desechado. Todos hemos pasado por eso, hermano. En un momento en que tú dices: ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasó, Señor, con lo que tú me mostraste? ¿Qué pasó con lo que tú me dijiste, Señor? ¿Y ahora qué está pasando, Señor? El cielo se me está cayendo encima. ¿Qué hago ahora? Y la palabra es: ¿crees en Dios? Ahí tú tienes que tomar la decisión tú personalmente. ¿Crees en Dios? Porque si tú crees en Dios y llegó el momento de la aflicción, tienes que seguir creyendo en Dios. Amén. Si tú crees en Dios y llegó el momento de la persecución, tienes que creer en Dios. Si crees en Dios y llegó el tiempo de la escasez o de la abundancia, tienes que creer en Dios. Amén. Gloria a Dios. José fue vendido por gran precio, 30 piezas de plata, pero no protestó. De la casa de Potifar a la cárcel, no protestó. ¿Por qué? Porque él sabía que simplemente eran lugares que Dios había escogido para llevarlo, para poder introducirlo en su momento de gloria. Quizás las aflicciones que tú has tenido, quizás las dificultades que tú has tenido, las pruebas que tú has tenido, son los lugares en donde Dios te está llevando para que tú puedas llegar hasta tu momento de gloria. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios te añada en abundancia. Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de Dios te consiga.